Listo, doctor, ya estoy. Ya, hija, ya estás como anfitrión y voy a salir, ¿ya? Chao. Chas.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Abril, damos inicio ya. Creo que estamos dando ya suficiente tiempo para que se terminen de conectar tus compañeros. Vamos a dar inicio, ¿sí? Sí, doctora, no hay problema. Igual los chicos se van a ir uniendo. Están acabando la clase de tesis. ¿Hasta qué hora es sus clases? Es que generalmente es hasta las 5, doc, pero hay algunos doctores que se demoran un poco más, pero ya escapa de nuestras manos, porque generalmente, en realidad debería durar hasta las 4:30. Pero se Mm, van a ir uniendo. Igual la clase queda grabada. ok, no hay problema. Entonces Sí, vamos empezando, ¿sí? sí, doctora. Bien. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que es los cambios, las modificaciones, tanto a nivel anatómico como a nivel funcional que ocurren en una mujer durante el embarazo. Esto es importante ya que nos va a servir de guía como para poder orientar a las pacientes cuando es un signo de alarma, cuando deben preocuparse y acudir a una evaluación y cuando no, cuando es considerado un cambio normal o un cambio esperable durante el embarazo. Y estos cambios incluyen lo que son el funcionamiento de algunos órganos, el aspecto de otros, ¿no? Y todo esto muchas veces, o la mayoría de estos cambios, se debe a lo que son los cambios hormonales. Esta alteración hormonal, este desenlace hormonal que ocurre desde el principio del embarazo, va a producir ciertas modificaciones que en algunos casos pueden simular ser una patología, para lo cual nosotros debemos estar preparados y conocer para cuando debamos referir a una paciente que llegue a nosotros, sobre todo cuando se está realizando lo que es el SERUMS o una atención a nivel primario. Entonces, la intención, el objetivo de esta presentación es conocer todos estos cambios, ¿no? Para no alarmarnos nosotros y por el contrario, tranquilizar a nuestras pacientes. Bien, entonces, hecha esta introducción, mi nombre es Fátima Rodríguez, soy médico ginecobstetra del Hospital San Bartolomé, soy docente de práctica también y en esta oportunidad vamos a hacer un poco de teoría. Acá y uno de los principales cambios que vamos a presentar o que van a presentar aquellas mujeres que están gestando es justamente el aumento de peso, la ganancia ponderal. Y esta ganancia ponderal se va a deber no solo a que la mamá va a ganar el peso corporal, sino que está influenciado por lo que son los productos de la concepción. Estos productos de la concepción estamos hablando ya sea lo que es la placenta, el feto y el líquido amniótico. Además, debemos tener en cuenta que el volumen sanguíneo se incrementa, el útero, la masa uterina también se va a incrementar y en menor porcentaje también se incrementa lo que es el volumen de las mamas. La masa adiposa en sí que va a ser el incremento del peso neto de la mujer gestante también aporta un porcentaje a este peso que se va a ver incrementado en todo el transcurso del embarazo. Durante lo que es el desarrollo del embarazo, es bastante frecuente esperar a que haya una disminución del peso durante el primer trimestre. A partir del segundo trimestre, que estamos hablando a partir más o menos de las 14 semanas, cuando ya la mujer está tolerando mejor los alimentos, los síntomas iniciales del embarazo están disminuyendo, se ve un incremento, ¿no? Si es que la mujer ha perdido peso, pues se ve una recuperación inicial y posteriormente se va incrementando. Y esto es más notorio a partir del segundo trimestre. Acá les presento unas tablas referentes
para tener más o menos un concepto de cuánto debe ser la ganancia del peso durante el embarazo. Esto estamos hablando basándonos en lo que es el índice de masa corporal previo al embarazo. Recordemos que no hay tablas para clasificar un IMC durante el embarazo. El IMC que se calcula es con el peso previo. Entonces, si por ejemplo tenemos una paciente, una mujer que está con bajo peso, un IMC menor a 18, en promedio, en total, durante el embarazo, durante todo el embarazo, se espera que esta paciente pueda ganar entre 12 hasta 18 kilos. Y así, obviamente, mientras cuanto mayor es el IMC previo a la gestación, menor va a ser la cantidad de peso que se espera que gane durante el embarazo. Por lo tanto, en una paciente que tenga un grado de obesidad previo al embarazo, esta paciente debe ser la que menor peso gane. En promedio estaríamos hablando que en todo el embarazo debería ganar unos 6 kilos aproximadamente. De acuerdo a ello, vamos a ir orientando a nuestras pacientes cómo va a ser su alimentación con el apoyo de nutrición, obviamente. También nos va a permitir ir valorando aquellas pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar ya sea diabetes durante el embarazo o de repente trastornos hipertensivos. Entonces, cuanto mayor, si una paciente en sí, previo a la gestación, ya está con sobrepeso, con obesidad sobre todo, ya tiene en sí un factor de riesgo para desarrollar este tipo de complicaciones, si esta ganancia de peso es mayor a la esperada, pues ese riesgo basal que tenía se ve también aún más incrementado. La primera tabla que les presento es en base a un embarazo único. La segunda tabla no está establecido hasta el momento, pero es algo que se plantea, lo que sería la ganancia ponderal para aquellos embarazos múltiples. Entonces, acá va a variar, igual tenemos obviamente nuestro IMC basal, nuestro IMC previo al embarazo, pero la ganancia de peso va a ser mayor, incluso en aquellas mujeres con obesidad. Entonces, esto va a depender de que si estamos ante un embarazo único o un embarazo gemelar. Dentro de lo que son los cambios fisiológicos, se va a ver afectado diferentes sistemas y aparatos a nivel de todo nuestro organismo. Puede afectar iniciando lo que es el sistema cardiovascular, y este sistema se va a ver afectado incluso desde las primeras semanas del embarazo. Mientras va avanzando, vamos a ir identificando mayores resultados, mayores alteraciones, que muchas veces va a estar asociado a la mayoría de molestias, porque sí puede llegar a ser incómodo para algunas pacientes estos cambios que va a presentar. Por ejemplo, el diafragma se va a ver desplazado, ¿no? El embarazo, el útero está creciendo y casi ya para llegar al tercer trimestre, el diafragma se va a desplazar hacia arriba, dificultando lo que es un poco la respiración y reacomodando lo que es el corazón. Entonces el corazón se va a ir desplazando, por lo tanto, un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia arriba, y esto va a modificar su eje. Por lo tanto, si de repente por ahí se realiza algún estudio radiológico, se va a ver alteración de la silueta cardíaca, lo que podría simular, no es que estemos hablando que se está desarrollando, pero sí podría simular una cardiomegalia. Entonces, por lo tanto, debemos tener en cuenta que esa mujer gestante puede tener este tipo de cambios para no alarmarnos y mucho menos alarmar a la paciente. Em, También se ha descrito que puede haber una hipertrofia. El volumen del gasto cardíaco se ve incrementado, por lo tanto el corazón necesita hacer un mayor esfuerzo para poder trabajar, para poder continuar trabajando, y por ello se desarrolla una hipertrofia, que posteriormente esto se va a ir regresando, retomando a sus valores basales,
¿no? A su consistencia basal y incluso puede durar, ¿no? Incluso puede durar hasta unos 6 meses después de haber dado a luz hasta que retorne a su normalidad. El gasto cardíaco, como les mencionaba, se va a ir incrementando desde muy temprana etapa de la gestación. Estamos hablando más o menos desde las 5 semanas, aunque es poco, no es mucho el incremento, pero ya se va notando. A las 12 semanas ya el incremento se va haciendo aún mayor, ¿no? El incremento del gasto cardíaco se va haciendo aún mayor, llegando hasta un 34-39% por encima de los valores previos al embarazo. Y el útero, al final del embarazo, recibe un porcentaje de aproximadamente el 17%. Estamos hablando de alrededor de unos 500 mililitros por minuto. Las mamas, al incrementar también su volumen y al incrementar también sus trabajos, también se incrementa el volumen del gasto cardíaco que circula a ese nivel. La presión arterial también se ve afectada, ya que es secundario, esta afectación es secundaria a unas modificaciones que se presentan en la resistencia vascular periférica y sistémica en general. Por lo tanto, durante el embarazo, esta resistencia vascular va disminuyendo y por lo tanto la presión arterial también está reducida. Posteriormente, ya más o menos en el tercer trimestre, nuevamente se incrementa lo que es la presión. Sin embargo, esta presión tenemos unos límites, ¿no? Ya más adelante lo van a poder ver al momento de hablar de trastornos hipertensivos del embarazo. Se va a poder ver que tenemos unos límites hasta cuándo se considera normal estos parámetros. Es decir, durante los primeros meses, primero, segundo trimestre, se va a mantener una presión baja, ¿no? Esta presión se puede ir viendo que se reduce, pero en el tercer trimestre nuevamente se va incrementando hasta llegar a nuestros límites o hasta nuestros parámetros antes de hacer un diagnóstico de trastornos hipertensivos del embarazo. La presión venosa, la circulación venosa en general, es un factor muy importante a tener en cuenta durante el embarazo. La presión venosa en sí, a nivel femoral sobre todo, va a aumentar, ¿no? A nivel femoral, estos valores se incrementan y por lo tanto hasta el término puede llegar hasta 25 centímetros de agua. ¿Cuál es la importancia de este incremento de la presión venosa? Que muchas veces este incremento está asociado a lo que son las varices que presentan las pacientes a nivel de las piernas, que también puede llegar a afectar a nivel de vulva. Las varices a nivel de vulva pueden ser muy molestas, lo cual puede producir dolor, no pueden caminar las pacientes, no pueden sentarse, no pueden colocarse una ropa de repente, ya sea un pantalón o su ropa interior, incluso a veces les produce dolor. En estos casos también se puede, si las pacientes tienen ya anteriormente hemorroides, puede incrementar las molestias. O en aquellas pacientes que no las tienen, tienen un mayor riesgo de incrementar la nueva aparición de los hemorroides. Además de ello, también el embarazo en sí es un estado protrombótico, es decir, favorece a la formación de trombos. Y este incremento de la presión venosa pues hace que este riesgo todavía se multiplique más. Entonces, hay que tener en cuenta estos cambios para poder explicarle a las pacientes, sobre todo a aquellas pacientes que ya tienen varices previas a la gestación, que se podría esperar que las molestias pues se pongan más intensas. Como les dije a un principio, estos cambios muchas veces pueden simular incluso parte de una enfermedad. Esto tenemos que diferenciarlo para que no solo para tranquilizar a la paciente, sino también para identificar y saber cuándo sí debemos referir a una paciente a cardiología o de repente si estamos en un nivel primario de atención, pues referirlo a un hospital de mayor nivel.
muchas veces las pacientes ya cuando están a partir de la mitad de la segunda mitad del embarazo, estamos hablando hasta la semana 20, presentan con mayor frecuencia lo que es disnea. Y hasta el final del tercer trimestre, ya casi al final del embarazo, la mayoría de las mujeres, hasta el 75% de las mujeres, van a presentar esta molestia, que no les va a permitir caminar con mayor rapidez o distancias más largas y por lo tanto les produce mayor malestar. Sus actividades físicas se van a ver limitadas, pero hay que tener en cuenta que esto se puede diferenciar de una real enfermedad cardíaca. La disnea en una enfermedad cardíaca muchas veces se va a presentar en reposo. En cambio, cuando es a causa del embarazo, no va a haber un cambio significativo mientras va avanzando la gestación. Generalmente es algo estable. Como les decía, si es que hay de fondo una enfermedad cardíaca, va avanzando el embarazo y esta molestia, este síntoma se va a ir presentando con mayor intensidad, va a ir empeorando, incluso hasta presentarse en el reposo. La disnea normal del embarazo suele ser ligera, es decir, no va a limitar en gran medida lo que son las actividades diarias de la paciente. Sin embargo, cuando hay una enfermedad cardíaca de fondo, sí va a ir limitando con mayor intensidad sus actividades diarias. Hay que tener en cuenta que otros síntomas que pueden simular una enfermedad cardíaca va a ser la poca tolerancia al ejercicio, mayor fatiga, ortopnea también que se va a presentar de manera ocasional, los cuadros de síncope y a nivel torácico que va a presentar malestar. Dentro de lo que es el embarazo, como sabemos, en las personas no gestantes tenemos algunos marcadores para identificar alguna patología cardíaca, ¿no? Algún signo de isquemia, como son la troponina 1 y la creatincinasa, que generalmente lo vamos a usar para hacer el descarte de este tipo de patologías a nivel de miocardio. Sin embargo, si es que una gestante tiene contracciones uterinas, puede dar lugar a que se desarrolle o que se incremente la concentración de la creatincinasa. Entonces, por lo tanto, este parámetro no va a ser de utilidad en las pacientes gestantes, sobre todo si están presentando contracciones. Por el contrario, las concentraciones de lo que es la troponina no se va a ver afectado en ningún momento del embarazo ni durante el parto. Eso para tenerlo en cuenta cuando una paciente gestante necesite de repente hacerse un descarte de un infarto agudo de miocardio. Hay que tener otros síntomas en cuenta que no necesariamente van a ser a causa de embarazo. Muchas veces mujeres que están gestando y tenían antecedentes de migraña, antecedentes de gastritis, antecedentes de alguna patología, qué sé yo, cardíaca o tiroidea, todo lo van a querer asumir a lo que es el embarazo y van a decir, ah, debe ser normal. En realidad no. Tenemos que orientarlas para que sepan diferenciar cuáles son los signos de alarma. Entonces, ¿qué otros síntomas necesitaríamos identificar para que estas pacientes sepan en qué momento solicitar un estudio, ¿no? Necesitarían ser más evaluadas. Entonces, este tipo de síntomas pueden ser, como les decía, el síncope o a nivel torácico que presente dolor que se va a incrementar durante el esfuerzo físico, que presente hemoptisis, que presente ortopnea progresiva o que haya disnea paroxística nocturna. Estas pacientes que presenten este tipo de síntomas tienen que ser evaluadas por cardiología necesariamente. Anteriormente, no sé si en algún momento de repente alguno de ustedes ha podido ver en alguna cartilla prenatal anterior, o que incluso algunos lugares todavía lo distribuyen, pero especificaban ahí como signos de alarma visión borrosa, náuseas y vómitos, fiebre y edemas, ¿no?
Entonces las pacientes empezaban a presentar un poco de hinchazón en los pies y se preocupaban porque ahí en la cartilla decía que los edemas son signos de alarma, pero en realidad los edemas periféricos no es un signo de alarma en todas las pacientes. Es un hallazgo bastante frecuente o bastante común en las gestantes, ya que el útero está comprimiendo los vasos de los miembros inferiores y por lo tanto no hay una circulación adecuada, un retorno venoso adecuado. Por lo tanto, es bastante frecuente que se presenten los edemas periféricos. Estas molestias también pueden estar asociadas con lo que es la taquicardia. Taquicardia leve también se puede considerar dentro de lo que son cambios fisiológicos en el embarazo, siempre y cuando se haya hecho un descarte, que la paciente no tenga alguna patología cardíaca de fondo. También se puede evidenciar una distensión a través de la vena yugular a partir de lo que es la segunda mitad del embarazo. Y como les decía, que puede haber un desplazamiento de la punta del corazón hacia el lado izquierdo. A nivel hematológico, vamos a darnos cuenta que este parámetro va a sufrir varios cambios a nivel de lo que es durante el embarazo, desde el inicio del embarazo. El hierro se va a ver, se va a necesitar en un mayor porcentaje, ya que se incrementa también lo que es el requerimiento a nivel de la paciente. El volumen plasmático se va a ver incrementado durante el embarazo, sobre todo en los primeros 2 trimestres. El incremento del volumen plasmático es más rápido que el incremento del volumen de los eritrocitos. Por lo tanto, va a haber una hemodilución. Esta hemodilución va a dar la impresión que los eritrocitos, o que la paciente, mejor dicho, está con anemia. Es diferente a que una paciente inicie el embarazo con anemia, ¿no? Eso sí o sí es un cuadro de anemia previo. Sin embargo, si una paciente está empezando, por ejemplo, con un 13 de hemoglobina, el embarazo hace que se incremente el volumen plasmático, la masa de eritrocitos también se incrementa, pero no a la misma velocidad que el volumen el volumen de lo que es el plasma. Por lo tanto, esa paciente que de repente en un primer control tenía 13 de hemoglobina, en el siguiente puede tener 12, y no necesariamente porque esté sangrando, o si va disminuyendo a 11, no necesariamente porque esté sangrando, porque esté complicándose. Es probable que esta masa eritrocitaria no se esté desarrollando a la misma velocidad. Entonces es esperable encontrar una anemia que se considera fisiológica durante el embarazo. El volumen plasmático, si bien se incrementa durante todo el embarazo, pero llega hasta un punto máximo, un punto estable a partir de las 30-34 semanas. Por lo tanto, la hemoglobina también da la impresión que tiende a estabilizarse en ese periodo. A pesar que hay esta anemia fisiológica, obviamente los requerimientos, como les decía, se van incrementando y por lo tanto igual tenemos que suplementar a la paciente gestante con lo que es el hierro, ya sea vía oral, endovenoso, dependiendo de lo que se encuentre. ¿Por qué se desarrolla por qué se incrementa el volumen plasmático, el volumen sanguíneo en general? El cuerpo se va preparando para la hemorragia que va a tener durante el parto, durante el trabajo de parto. Porque durante el parto, ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea, igual esta paciente va a tener hasta cierto grado de hemorragia. Estamos hablando que por lo menos va a perder unos 500 mililitros de sangre en un parto normal. Y en un parto por cesárea, pues el sangrado es mayor. Por lo tanto, el cuerpo, al momento que se produce ese sangrado, lo utiliza como si fuera una reserva, para que posteriormente al parto, ya con la vasoconstricción que ocurre posterior al parto, pues no sea mayor la hipotensión que va a presentar esta paciente.
las necesidades, como les decía, del hierro se va a incrementar hasta 1 gramo por día. Entonces, por lo tanto, hay que suplementar a estas pacientes. Las plaquetas también se van a ver afectadas. Las plaquetas a nivel del tercer trimestre pueden disminuir su volumen de manera espontánea y esto también se consideraría como una trombocitopenia gestacional. Tener en cuenta esto para aquellos diagnósticos, sobre todo de las patologías hipertensivas, los trastornos hipertensivos del embarazo, porque si estamos ante una trombocitopenia y paciente ya con unas presiones arteriales incrementadas por encima de los valores normales, pues obviamente no lo vamos a considerar como una trombocitopenia gestacional, sino ya que ahí lo vamos a asociar con lo que es el trastorno hipertensivo del embarazo. Estas pacientes con trombocitopenia gestacional se hace su seguimiento, diagnóstico y control de lo que son las presiones arteriales, de otros parámetros que nos hagan descartar que no sea un síndrome HELP. Y si no se encuentra mayor alteración, pues y estamos incluso hasta 70.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, estos parámetros se podría decir, ya, es una paciente que está con trombocitopenia gestacional, pero este es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que hacer primero los estudios que corresponden. Después del parto, se ha visto que estas plaquetas se van a incrementar y van a retornar sin necesidad de mayor intervención, van a retornar a su normalidad, a valores normales, incluso después de 1 a 2 semanas después del parto. A nivel de leucocitos, todos sabemos que los leucocitos son un parámetro que usamos como criterio para signos de infección, ¿no? Para hacer un diagnóstico de infección, pero acá en el embarazo y sobre todo en el trabajo de parto y después del parto, es decir, en el puerperio inmediato, los leucocitos se pueden ver incrementados. Este incremento puede llegar incluso hasta 20.000 o 30.000 leucocitos por milímetro cúbico. Por lo tanto, el recuento o el conteo de leucocitos no va a ser de mucha utilidad si se utiliza únicamente este criterio como para definir una infección en esa paciente, en esa gestante o en esa puérpera, si es que sobre todo dentro de las primeras 24 horas de puerperio. Les mencioné anteriormente que el embarazo es un estado protrombótico, es decir, una mujer que está gestando, incluso en una puérpera inmediata, este riesgo de producir trombosis, producir trombos, se incrementa entre 5 y 6 veces más en estas pacientes. Este riesgo puede hacer o puede facilitar complicaciones a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y por lo tanto en aquellas pacientes que por alguna razón, por alguna complicación obstétrica necesitan estar en reposo absoluto, pues la recomendación es que reciban anticoagulación profiláctica. Este riesgo en algún momento cuando han visto seguramente en lo que son los métodos anticonceptivos en, en ginecología, seguramente han hablado de que hay algunos medicamentos que se pueden emplear durante el puerperio, es decir, en las puérperas inmediatas, y que en otras hay que esperar a que pase cierto tiempo para poder utilizar algunos métodos anticonceptivos, sobre todo los hormonales, justamente por esto, porque la presencia de estrógenos, estos cambios hormonales que ocurren durante el embarazo, convierte a la paciente en una mujer, en una paciente con mucho más riesgo de desarrollar enfermedades tromboembólicas. Y si a ello le sumamos el uso de los estrógenos, de los anticonceptivos, pues ese riesgo se incrementa aún más. Por lo tanto, en estas pacientes hay que tener en cuenta que no pueden permanecer en reposo mucho tiempo,
Por ello también se sugiere a aquellas pacientes que van a hacer viajes largos, ya sean en avión o sea en bus, que por lo menos cada 4 horas se levanten a caminar unos 10 minutos para facilitar lo que es la circulación y la poca formación de trombos. ¿Qué factores influyen o ven favorecidos para la producción de trombos? Se ve que hay una éstasis venosa a nivel de miembros inferiores. También pueden haber pequeñas lesiones a nivel de la pared vascular y esto facilita la formación de trombos. Y de por sí hay un cambio en la cascada de coagulación y esto lo convierte a un estado de hipercoagulabilidad. Esto se va a ver favorecida porque los factores procoagulantes se ven incrementados y por el contrario, hay una disminución de los inhibidores de la coagulación. La acción fibrinolítica también se va a ver disminuida. Todos estos cambios van a facilitar la formación de los coágulos, ¿no? De los trombos. ¿Con qué finalidad? Igual, lo mismo que el incremento del volumen sanguíneo se prepara para una futura hemorragia. Igual, en este caso, el cuerpo se prepara para que cuando venga la hemorragia, pues coagule con más rapidez, con más facilidad, para prevenir así una hemorragia posparto como tal. Sin embargo, esta preparación favorecería también o sumaría como factor de riesgo para otras complicaciones. Por la parte de respiratoria, ya les había comentado que el diafragma se va a ver desplazado un poco para arriba, ¿no? Superiormente, porque el mayor volumen del espacio se va a ver ocupado por el útero. Entonces, el volumen que ocupaba generalmente los pulmones se van a ver reducidos. Entonces, estas pacientes tienen la sensación de que no pueden respirar. ¿Por qué? Porque ya no tienen el espacio que requieren o que solían ocupar para que hagan inspiraciones profundas. Esto no significa de que esté afectándose la función pulmonar en sí. La función pulmonar no se ve afectada. Es un poco incómodo porque no tienen ese espacio, las pacientes tienen que hacer respiraciones más cortas y eso es lo que les va produciendo la sensación de disnea también durante el embarazo, que se va incrementando hasta el tercer trimestre. Otro de los cambios que pueden presentar las pacientes y que varias veces también se pueden referir como que otra vez estoy resfriada, otra vez me está molestando la nariz, otra vez estoy estornudando, pues justamente por los cambios hormonales la mucosa de la nasofaringe se va a volver hiperémica, se va a edematizar y hay una mayor secreción de moco. Entonces, por lo tanto, esos síntomas, esas molestias de que se levantan temprano y están con congestión nasal, que tienen síntomas de rinitis, se van a ver, van a ser uno de los síntomas también que pueden presentar las pacientes, que no necesariamente va a ser por la temporada del año o por el cambio. De repente, a veces dicen, como estamos cambiando de temporada, por eso estoy con el malestar. Muchas veces no, es por el cambio hormonal en realidad que la paciente está presentando. Es esperable también que haya cuadros de epistaxis, pero estos cuadros se autolimitan generalmente. Muy rara vez se va a reportar que simplemente por una causa del embarazo requiere alguna intervención quirúrgica en sí. Muchas veces estos síntomas van a ser como son muy molestos para las pacientes. Estos síntomas pueden llevar de repente a la tentación de querer recomendarles a las pacientes descongestionantes nasales, los cuales no son lo más recomendable, no es lo más recomendable durante el embarazo, porque al momento de suspenderlo puede haber una mayor molestia, lo que se conoce como una congestión de rebote. Desde que se enteran que están gestando, muchas veces las pacientes dicen, estoy preocupada porque no puedo seguir trabajando, porque tengo mucho sueño. Y esto es cierto, es parte de lo que son los síntomas
iniciales, sobre todo del embarazo, porque el patrón de sueño se va alterando y esto puede durar incluso muy pocas veces, pero sí puede durar incluso hasta el periodo posparto. Esto va a alterar el patrón del descanso de la paciente y se va a disminuir lo que es la etapa de la etapa REM del sueño, y también hay una alteración de la etapa no REM. Por lo tanto, hay una afectación del aspecto cognitivo, ya que esta paciente no está descansando de manera adecuada y por lo tanto no pueden, al día siguiente de repente están un poco más irritables, más agotadas porque no están conciliando el sueño de manera adecuada. Este patrón de sueño alterado se ha visto que puede contribuir a ciertas complicaciones. No está bien establecido, pero sí se ha visto que podría ser de repente un factor contribuyente, como por ejemplo lo que son los trastornos hipertensivos, el RCIU. Esto ya puede ser por los cambios propios, los cambios hormonales propios del embarazo, o que también puede estar asociado al peso que conlleva el crecimiento del útero, el crecimiento del feto. Por lo tanto, esta paciente, si podía, ya no, si estaba acostumbrada, por ejemplo, a dormir boca arriba, pues esta paciente por el peso que tiene no lo va a tolerar, va a sentir que le falta el aire aún más, muchas veces incluso presionan los vasos mayores y no hay una adecuada circulación sanguínea y tienen la sensación de que se van a desmayar, que están con náuseas si es que permanecen mucho tiempo en decúbito dorsal. Todo esto puede afectar la calidad de sueño de la paciente. Sistema urinario, esto es uno de los sistemas que no solo van a presentar cambios, sino que estos cambios predisponen a ciertas complicaciones. No porque solo van a simular complicaciones, sino que sí pueden desarrollar complicaciones en el embarazo. Acá a nivel urinario hay dilatación de las pelvis renales, hay dilatación de los uréteres, sobre todo tiende a haber una mayor dilatación a nivel del uréter derecho, y estas dilataciones favorecen a un éstasis, no hay una adecuada evacuación de la orina y por lo tanto este éstasis favorecería a infecciones urinarias. Si es una paciente que ya tenía bacteriuria asintomática previo al embarazo, pues esta estasis y esta dilatación de la pelvis renales pueden favorecer a que esa infección con el paso del tiempo se vuelva ya generalizada, produciendo una pielonefritis. La pielonefritis en una gestante es muy riesgoso porque puede complicarse hasta en un 30% de estas pacientes con sepsis. Por ello es que en todas las pacientes que empiezan su control prenatal, desde el primer control prenatal, debe estar incluido en su batería un urocultivo. Así no tenga síntomas, esa paciente, esa gestante, debe contar con urocultivo. No es lo mismo un urocultivo que un examen simple de orina. Por lo tanto, esta paciente, al momento de solicitarle el urocultivo, tenemos que descartar que no haya bacteriuria sintomática para prevenir que más adelante no haya un cuadro de pielonefritis o, en el peor de los casos, sepsis. El volumen de filtrado glomerular, perdón, también se ve incrementado. Este incremento, lejos de ser más cómodo para la paciente, no es así porque les hace ir a miccionar con frecuencia, que también es una queja muy frecuente de las pacientes y no necesariamente significa que tengan infección urinaria. Es porque el volumen del filtrado está incrementado y más adelante va a ser porque el volumen del útero está comprimiendo, está presionando la vejiga y por lo tanto no tiene mucha capacidad de almacenamiento y les pide que vayan a miccionar con frecuencia.
A nivel del trígono vesical también hay cambios. Se produce una elevación de este trígono. Hay una mayor tortuosidad a nivel vascular y todo este éstasis favorece a la infección, ¿sí? Este, esta mayor tortuosidad a nivel vascular facilitaría lo que es la producción de una microhematuria. Es decir, podríamos esperar en una paciente que se hace un examen de orina, se podría esperar que encuentren hematuria. Incluso se consideraría hasta una cruz, si es que hablamos de algo subjetivo, se podría considerar como normal, dentro de lo normal para una gestante. Las molestias de la micción frecuente, ¿no? El incremento de la frecuencia de la micción también puede estar asociado con lo que es el tenesmo e incontinencia. Si recordamos, el tenesmo también es un síntoma de infección urinaria. Como les decía, no necesariamente estos síntomas van a significar necesariamente una asociación a infección urinaria, pero sí tienen que contar con un urocultivo y descartar que si tienen estos síntomas, pues primero descartar que no haya infección urinaria como tal. Se puede esperar también glucosuria, también va a ser frecuente, no necesariamente porque esta paciente esté desarrollando diabetes, sí se puede esperar, pero obviamente tiene que estar asociado a estudios de glicemias. La proteinuria también puede estar incrementada en las gestantes. Por eso es que el límite de normalidad superior de la proteinuria en 24 horas de las pacientes gestantes se ve incrementado. Sube el límite superior. Si, por ejemplo, en una persona no gestante el límite superior va a ser de 150, en una gestante el límite superior es de 300 en 24 horas, 300 miligramos en 24 horas de proteinuria, para poder decir que sí está habiendo una excreción incrementada. A nivel de tubo digestivo, y creo que estas molestias sobre todo se presentan en los primeros meses. A nivel de tubo digestivo, el sentido del gusto se puede ver alterado en algunas mujeres, sobre todo en el primer trimestre, como les mencionaba. Estas mujeres pueden tener, como no tienen un sentido del gusto muy, em, lo tienen, mejor dicho, muy sensible, pueden tener un mayor sentido, una mayor predisposición a desarrollar un trastorno alimenticio que se llama pica. De repente estas pacientes van a tener una sensación de un deseo de querer comer cosas, por ejemplo, sal, hielo, ¿no? De que estar queriendo masticar cosas que no son nada nutritivos, por ejemplo, por eso, porque hay una alteración del sentido del gusto. Hay que tener cuidado con alguna de estas pacientes al hacerle recomendaciones, porque también en algunas se ve incrementado lo que es la sensibilidad a los alimentos muy condimentados. Entonces, y cuando los ingieren o cuando prueban ese sabor, les incrementa aún más lo que son las náuseas y los vómitos. La salivación excesiva es una complicación que sobre todo está asociado a lo que es, muchas veces lo confunden incluso con la hiperemesis, porque estas pacientes tienden a estar escupiendo con frecuencia porque tienen la sensación de que están produciendo una mayor cantidad de saliva y eso obviamente les puede producir incremento de las náuseas y puede reportarse incluso pérdidas de hasta 1 a 2 litros de saliva por día. Aún no está bien claro si es que esta frecuencia de estar escupiendo con frecuencia, mejor dicho, no está muy claro si es que se debe a que esta paciente no puede deglutir con facilidad, no puede tragar con facilidad la saliva que está produciendo o si es que realmente está produciendo una mayor cantidad de saliva. Eso todavía no está muy claro. A nivel de estómago y por
afectación o por influencia hormonal, durante la gestación, tanto el tono y la motilidad gástrica se van a ver afectados. El esfínter gastroesofágico también, y esta es la causa de que muchas veces las pacientes se van a quejar o van a referir que tienen esa sensación de acidez, tienen esa sensación de que comen algo y sienten que está regresando la comida y les da náuseas, favorece las náuseas. Esto muchas veces se está asociando a lo que son, sobre todo, el incremento de la progesterona durante el embarazo. A nivel de intestinos, es más frecuente encontrar estreñimiento más que diarrea, porque la progesterona hace que los intestinos disminuyan la motilidad, al igual que en el estómago, obviamente. A nivel de intestinos, la motilidad disminuye y es más frecuente encontrar estreñimiento que diarrea. Las diarreas sin ningún foco infeccioso, obviamente, pero también pueden presentarse. A nivel de la vesícula biliar, que también es influenciado por las hormonas, sobre todo por la progesterona, va a haber un vaciamiento más lento. Por lo tanto, esta paciente, si por ejemplo ya tiene los cálculos a nivel de vesícula, es más fácil o más riesgoso que presente cólicos biliares. Si por el contrario estas pacientes todavía no tienen los cálculos, pero ya tienen ese factor de riesgo, pueden llegar a formar durante el transcurso del embarazo, pueden llegar a formar los cálculos y por lo tanto las molestias de los cólicos biliares pueden hacerse más frecuentes, sobre todo en el tercer trimestre. Por lo tanto, si tienen a una paciente que tenga el antecedente de cálculos biliares, de cólicos biliares, orientarles al tipo de alimentación baja en grasas que deben recibir durante el embarazo. A nivel de hígado también se ve afectado. Las proteínas totales se van a ver incrementadas. Sin embargo, en un principio, sin embargo, después, durante la gestación, van a dar una aparente disminución. ¿Por qué? Por la hemodilución, lo mismo que ocurría con la disminución de las plaquetas, la disminución de la hemoglobina, es por la hemodilución que hay. No es que el hígado esté dejando de funcionar o esté presentándose una insuficiencia, pero sí se ve que disminuyen por la hemodilución que se presenta. Los cambios que se presentan a nivel de hígado también se pueden ver alterados o alteraciones similares a cuando hay una patología cardíaca. Se pueden afectar algunos productos, como por ejemplo lo que es la fosfatasa alcalina. Sin embargo, hay algunos parámetros como lo que es la bilirrubina, lo que son las aminotransferasas, no se ven afectados por el embarazo. Por esto es que estos parámetros van a ser criterios diagnósticos en aquellas pacientes que van a presentar trastornos hipertensivos del embarazo o de repente un hígado graso del embarazo, que también es una complicación de este periodo, pero fosfatasa alcalina no nos ayuda a nosotros como criterio diagnóstico para lo que es una patología hepática. Ya casi para terminar, ya estamos casi terminando. También a nivel endocrinológico, sobre todo lo que es a nivel de glándula tiroides, van a haber algunos cambios. El incremento del requerimiento de la ingesta de yodo se va a presentar desde 100 miligramos por día hasta el doble, es decir, hasta 200 miligramos por día. Esto es una recomendación ya por la OMS. La glándula de la tiroides, las hormonas tiroideas y la hormona estimulante de la tiroides va a tener una composición y una fijación muy parecida a lo que es la beta-HCG. Por lo tanto, en los primeros meses,
en el primer trimestre, que es cuando mayor producción de HCG hay, esta TSH puede disminuir, pero eso no significa que el funcionamiento de la tiroides se vea afectado. Lo que pasa es que hay una reacción cruzada entre lo que es la HCG y la TSH. Por lo tanto, en el primer trimestre no es lo más adecuado, no es el momento adecuado para solicitar a estas pacientes un descarte de trastornos de la glándula tiroides. Eso se desarrolla, se realiza de preferencia después en el segundo trimestre o en adelante, pero en el primer trimestre no, porque puede haber esa reacción cruzada y darnos resultados falsos. A nivel de piel, son cambios, criterios diagnósticos, quizás, por así decirlo, que en algunas bibliografías todavía lo presentan, ya que van a ser signos bastante característicos de un embarazo. La hiperpigmentación de las mujeres gestantes ocurre aproximadamente en el 90%. Y esto es muchas veces por el aumento de la hormona estimulante de los melanocitos y nuevamente por la influencia hormonal, sobre todo en este caso de lo que son los estrógenos. Se va a hiperpigmentar lo que es la areola, la piel a nivel de genitales, la línea alba, además de lo que son las cicatrices y las pecas que se van a hacer más notorias. También empiezan a aparecer algunas, no en todas las mujeres, pero sí en algunas mujeres empieza a aparecer lo que es el melasma, unas manchas como alas de mariposa que aparecen en el rostro de las mujeres. También es conocido como cloasma o máscara del embarazo. Algunas mujeres, por acción de la progesterona, también puede presentar alteraciones como hirsutismo. Va a haber engrosamiento del pelo en el cuero cabelludo y esto posteriormente al parto puede regresar a la normalidad. Hasta unos 5 meses después del parto va a regresar a la normalidad. Puede haber fragilidad a nivel de uñas, pueden haber la aparición de algunos surcos transversales y hiperkeratosis subungual, es decir, empiezan a presentar como manchas oscuras a nivel de debajo de las uñas. Y puede haber una mayor facilidad de lisis de las uñitas a nivel distal. Em, a nivel de lo que es la piel de la vulva y la mucosa tienden a tornarse de un color más azul, más oscuro, que también puede afectar lo que es el cuello uterino. Esto es por la hipervascularización, ¿no? Que se presenta ese nivel. Y como les decía, en algunas literaturas incluso se consideran como un signo típico de lo que es un embarazo. Por eso es que lo describen como el signo de Chadwick o el signo de Yatimi, por ejemplo. A nivel del cuello uterino, este es el órgano que va a sufrir un cambio bastante notorio, ya que de ser un órgano más o menos de unos 5 centímetros, al final del embarazo, durante el parto, se puede incorporar y desaparecer hasta un 100%. Y esto es debido a lo que es el efecto de la progesterona, mayor desarrollo de lo que es el colágeno y por lo tanto empieza a haber unos cambios desde que la mujer está gestando, de tener una consistencia rígida, una textura más rígida que no permite no distenderse, pues durante el embarazo empieza primero cambiando su textura y esa textura pasa de ser rígido a un tejido blando. Y al final del embarazo, durante el trabajo de parto, puede hasta considerarse que desaparezca y es totalmente distensible. Por eso es que llega a dilatar hasta 10 centímetros para poder permitir el paso del bebé al momento del nacimiento. Muy bien. Eh, Eso es lo que estaba queriendo compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Creo que todo claro, doctora. Muy bien. Si está todo claro, si no tienen ninguna otra consulta,
Bien, entonces eso sería todo conmigo. Gracias por su presencia. Gracias, doctora. Hasta luego.